Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Bueno, bienvenidos. Llegó el martes, hoy es martes 9 de abril y estamos aquí nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Recuerda que nuestro título en esta semana es ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y nuestro texto base para memorizar, que yo creo que ya casi lo tienes aprendido. Pero si no es así, yo te invito a que lo hagas porque además es una promesa maravillosa, perfecta, que en cuanto tu mente mencione y tu corazón lo razone, mi querido amigo, tú vas a ser feliz. Vas a ser feliz y además vas a sentirte esperanzado. Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy, mi querido, vamos a ver el título Fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente, a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder, y decenas de miles de personas se convertían, y claro, sus vidas eran cambiadas. Veamos qué nos enseñan los siguientes versículos sobre los desafíos que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento, y también por qué creció tan rápidamente. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 4, verso 4 y verso 31. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 8, versos del 1 al 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Los discípulos soportaron amenazas, como vemos en el capítulo 4, el verso 17, encarcelamientos en el capítulo 5, versos 17 y 18, y persecuciones, Hechos 8, verso 1, y la muerte misma en el capítulo 7, el verso 57, y en el capítulo 12, el verso 2, pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo resucitado, y las iglesias se multiplicaron por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos capítulo 9, verso 31. Los bastiones del infierno se sacudían. Se quebraban los grilletes de Satanás. La superstición pagana se derrumbaba ante el poder de Cristo resucitado. El Evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. En su lugar, la fe llenó el corazón de los discípulos. Una visión del Señor resucitado les dio una nueva razón para vivir. Nuestro Señor no solo les había dado la gran comisión que leeremos más adelante en Marcos capítulo 16, verso 15, sino también la gran promesa de Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y Marcos 16:15 dice, y les dijo, que es la gran comisión dada a ellos y a nosotros también, y a todo aquel que acepta a Cristo como su Padre y Redentor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, mi querido amigo, penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Colosenses capítulo 1, verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aunque el último de los discípulos, Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha, esa antorcha de la verdad, y proclamaron al Cristo vivo. Plinio, el joven gobernador de la provincia de Roma, de Bitinia, en la costa norte de la actual Turquía, le escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. La declaración de Plinio es significativa, porque fue casi 80 años después de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaban para encontrar y ejecutar a los cristianos. Manifestó que muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestos en peligro por acusaciones y que esto continuará. El contagio de esta superstición, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. Henry Bettenson. Esto está en los documentos oficiales de las iglesias cristianas de Nueva York en la Universidad de Oxford. En la página 4. A pesar de los ataques crueles del diablo, mi querido amigo, la iglesia cristiana creció y lo hizo rápidamente. ¿Qué podemos aprender de la iglesia primitiva que puede ayudarnos hoy a nosotros, la iglesia del tiempo del fin? ¿Sabes, mi querido amigo? La persecución es algo que nosotros aún no lo tenemos pensado muy bien. Pero la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio un gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la ministración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Olvidando que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo, y comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a aquellos que no lo habían oído aún, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado hasta ese momento.
para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros y llevar así el Evangelio de Dios al mundo, Dios permitió que fueran perseguidos, ahuyentados de Jerusalén los creyentes. Estando en esta situación, ellos iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. Si los santos del Antiguo Testamento dieron tan brillantes testimonios de lealtad, ¿no deberíamos nosotros, que somos sobre los que resplandece la luz, acumulada durante tantos siglos, dar un testimonio aún más señalado con respecto del poder y de la verdad? Ah, mi querido amigo, la gloria de la profecía derrama su luz sobre nuestras sendas. Los símbolos se encontraron con la realidad en la muerte del Hijo de Dios. Cristo resucitó de los muertos y proclamó su victoria sobre el sepulcro abiertamente. Juan capítulo 11, verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. Envió su Espíritu al mundo para recordarnos todas las cosas y por un milagro de su poder preservó su palabra escrita a través de todos los siglos. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y tú y yo, todos nosotros, no debemos dudar jamás de su bondad porque no entendemos los actos de sus providencias. Previendo todas esas dudas que asaltarían a los discípulos en sus días de prueba y de oscuridad, igual que a nosotros hoy, el Salvador nos dijo, a ellos en su tiempo y ahora a nosotros. Juan capítulo 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas de nuestro amado Señor. Hoy debemos prepararnos para todo eso. Hoy debemos enamorarnos del Señor para ser fieles en medio de cualquier circunstancia, sea en tiempos de persecución o sea en tiempos de felicidad y seguridad, porque parece que cuando persecución hay, falta de salud, falta de dinero, nos acordamos de que somos hijos de Dios. Pero cuando creemos que estamos en seguridad económica, de salud o de trabajo, se nos olvida que somos hijos de Dios. Queridos amigos, si queremos correr con los de a caballo, debemos aprender a correr primero con los de a pie. Seamos fieles a Dios, que Él nos ayude, que Él nos enseñe, que Él nos vaya poniendo su armadura en cada uno de nosotros para que podamos estar a la altura de todas las circunstancias y siempre elegir ser parte del ejército de Dios. Ora conmigo para terminar nuestro estudio. Oh Papito Dios, gracias por el estudio de esta mañana. Permítenos ir amoldando cada día de estudio el carácter a tu voluntad. Fortalécenos, Señor, colócanos un día cada vez más tu armadura. Enséñanos a ser, Señor, hijos fieles, verdaderos, buenos cristianos, buenos seres humanos, buenos hijos tuyos. Perdone nuestros pecados, líbrenos de todo mal, líbrenos de todas las persecuciones, amistades malas decisiones, enfermedades, peligros. Cuídenos, Señor, y ayúdanos a permanecer en usted. Y si por alguna razón caemos en alguna de esas cosas, aún, Señor, que levantemos los ojos al cielo, esperando en su reivindicación, en su reafirmación, en ayudarnos, en sacarnos del sitio donde estamos y volvernos a poner en las sendas para caminar firmemente hacia la victoria, hacia el encuentro con usted. Perdone nuestros pecados, Papá Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por compartir conmigo un día más de estudio. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.